a todos. La idea de la clase de hoy era presentar riesgo intermedio y intermedio alto en cáncer endometrio. Es la continuación de la clase que dio el doctor Johnson la semana pasada. Así que básicamente lo que vamos a exponer en esta clase es qué cambió con la clasificación molecular. Cuando nos referimos a riesgo intermedio y a los grupos de riesgo intermedio y intermedio alto en cáncer de endometrio, particularmente pensamos en un grupo heterogéneo de pacientes con riesgo relevante de recurrencia vaginal, con un alto riesgo de sobretratamiento y que la evidencia histórica difiere de la evidencia actual, por lo cual la biología va a redefinir las decisiones que vamos a tener que tomar con estas pacientes. Vamos a tener lo que se establece un cambio de paradigma. Estamos en una transición del modelo anatómico puro de FIGO 2009 al modelo biológico molecular de FIGO 2023 y que se pone en las últimas guías de... Facu, perdón. Sí. Te escuchamos como raro, como me bajo, bajo a ver si me acerco más, capaz que... Y si no, capaz que apago la cámara. A ver, ahí no sé. A ver, sí, eso, a ver, sí. ¿Querés que apague cámara? Sí. A ver, si querés, no, ¿querés que deje compartir? A ver si puedo, Fran. Un segundo, Voy a tener que cerrar todo, Fran, si no sigo y me acerco más. ¿Te parece? Bueno, dale. Bueno, cualquier cosa, parame y dale, ahí te estoy escuchando bien. Bueno, perfecto, sigo entonces. Les refería que estamos en un cambio de paradigma, estamos en una transición de un modelo anatómico puro a un modelo biológico molecular establecido en FIGO 2023 y que se establece en las últimas guías de ESGO 2025, que el objetivo que tiene es una personalización del tratamiento para evitar el sobretratamiento y infratratamiento basado en la biología molecular y una estandarización de la clasificación molecular. Establece que la biología tumoral puede modificar el riesgo más que el estadio anatómico. Entonces, riesgo intermedio e intermedio alto. Si nos basamos en el modelo anatómico, bien, la estratificación tradicional se basaba en el estadio FIGO de 2009, sumado al grado histológico de la invasión miometral, la invasión del espacio linfovascular y la de la paciente. Lo cual nos llevaba a una estratificación en diferentes riesgos. Particularmente nosotros en esta clase nos vamos a basar en riesgo intermedio, que era un estadio 1, G1, G2, tipo 1, sin invasión linfovascular, el cual era un grupo que era de bajo riesgo de metástasis a distancia, bajo riesgo ganglionar y un riesgo moderado de recaída vaginal. Y el alto o intermedio riesgo era el grupo de pacientes con un estadio 1A, G3, tipo 1, con o sin invasión linfovascular, un estadio 1, G1 o 2, tipo 1, independientemente del nivel de invasión miometrial con invasión linfovascular inequívocamente positiva, y era un grupo que particularmente es de mayor riesgo locorregional. El modelo clásico que les acabo de presentar proviene de ensayos fundacionales, que son algunos que el doctor Johnson estuvo refiriéndose en su última exposición. Para refrescarlos brevemente, estos ensayos se establecieron el papel de la radioterapia en el estadio temprano. Particularmente el PORTEC 1 del 2001 estableció que, bueno, es un estudio multicéntrico randomizado que comparó cirugía más radioterapia adyuvante versus cirugía solamente en carcinoma de endometrio estadio 1, y lo que evidenció fue una disminución de recaída pélvica con una mayor toxicidad crónica y sin impacto en la sobrevida global. Después tenemos el GOC 99 del 2004, que es un estudio de fase 3 que evaluó la cirugía con o sin radioterapia externa adyuvante en cáncer de endometrio en estadio intermedio, el cual estableció que con la radioterapia hay una disminución en la recaída en el grupo de intermedio y alto grado, pero sin beneficio en la tasa de sobrevida global a los 2 años. La radioterapia, en el grupo de radioterapia tenía una recaída del 3% versus un 12% en el grupo que no había hecho la radioterapia.
Y después del PORTEC 2 del 2010, es un estudio randomizado de no inferioridad de 427 pacientes con riesgo intermedio y alto, intermedio alto, que comparó la braquiterapia con la radioterapia externa y estableció que la braquiterapia y la radioterapia externa tenían igual control a nivel vaginal, pero con una menor toxicidad para la braquiterapia. Pero básicamente, ¿cuáles eran las limitaciones de este modelo clásico? Que pacientes con mismo estadio tenían pronósticos opuestos, que no se predice el beneficio de la quimioterapia, hay un sobretratamiento frecuentemente, por lo cual tenemos una necesidad de estadificación biológica. Bien, esto también fue expuesto en la clase anterior, la clasificación molecular, que es la TAC del 2013, en el cual establece 4 subtipos en cuanto a la clasificación molecular: el POLE, el MRD, el P53 wild type y el P53 anómalo, que básicamente lo que nos planteaba el Atlas Genómico del Cáncer, que como les decía se estableció en el 2013, es redefinir la clasificación de endometrio y tener un valor pronóstico predictivo de respuesta e identificación independientemente del estadio de la paciente. A modo de resumen, el impacto clínico de estos subtipos es del POL mutado, un pronóstico excelente con una implicancia a nivel de tratamiento de omitir la adjuvancia, un MMRD de un pronóstico intermedio con una indicación de radioterapia moderada o limitada, con un potencial sensibilidad a la inmunoterapia. El grupo de los P53 wild type con un pronóstico intermedio también, en el cual debemos individualizar cada paciente, y en el grupo de los P53 anómalos, un pronóstico muy favorable, siendo un tumor agresivo y con una indicación de intensificar el tratamiento con eventual quimio radioterapia. La implicancia clínica de esta clasificación es de un mismo tumor clasificado a nivel anatómico tiene la posibilidad de, con un POL mutado, de tener una indicación de tal vez un control, y con un P53 anómalo de tal vez interpretación tumor agresivo y tener que hacer una intensificación de su tratamiento. Bueno, esto es un poco más de lo que se había mostrado en la clase anterior, básicamente cuál es el impacto a nivel clínico. Y la redefinición de la clasificación con la aplicabilidad de la clasificación molecular es en el grupo de intermedio, bien, vamos a tener los estadios 1B, MMRD o P53 wild type de carcinoma endometrial, más un bajo grado y eventualmente invasión linfovascular negativa o focal. Un estadio 1, MMRD, P53 wild type, carcinoma endometrial de alto grado con invasión linfovascular negativa o focal, y un estadio 1A, P53 anómalo, o no endometrial, que puede ser un seroso, son células claras, un carcinoma indiferenciado, un carcinoma sarcoma mixto, sin invasión miometrial. Este grupo, que se redefine con la clasificación molecular, tiene un riesgo de recurrencia a 5 años de 8 a 14. Y el grupo de alto o intermedio, con la aplicación de la clasificación molecular, se clasifica como un estadio 1, MMRD o P53 wild type, de carcinoma endometrial, con una invasión linfovascular sustancial, a pesar de el grado o invasión o el grado de invasión. Un estadio 1B, MMRD o P53 wild type de carcinoma endometrial de alto grado, a pesar del estatus de la invasión linfovascular, o un estadio 2, MMRD, P53 wild type de un carcinoma endometrial, y este grupo tiene un riesgo de recurrencia a 5 años de 15 a un 24%. Entonces, ¿cuáles son las terapias en base a la nueva clasificación que plantea sobre todo la guía de ESGO en comparación tal vez a la NCCN? En el grupo de riesgo intermedio es la indicación de tratamiento estándar con braquiterapia vaginal adjuvante, es una indicación 1A. Una indicación establecida en relación al PORTEX 1 que establece la reducción significativa de la recurrencia vaginal
de un 15 a un 6% con radioterapia sin beneficio de la supervivencia global. Y del PORTEC 2, el beneficio de la braquiterapia como tratamiento de elección para poder ofrecer un control vaginal equivalente a la radioterapia externa con menor toxicidad. Y la salvedad que la opción a observación razonable en las pacientes con POL mutado o menores de 60 años con un tumor de bajo grado. Y en el grupo de riesgo intermedio alto, la indicación de la radioterapia externa pélvica para un óptimo control regional. Hace la salvedad del factor de invasión linfovascular sustancial como uno de los predictores más fuertes de recurrencia pélvica en metástasis a distancia, como para tener en cuenta, a pesar también de lo que es la clasificación molecular. La braquiterapia vaginal podría ser una alternativa, especialmente en pacientes con estabilización general y PN0, como grado de recomendación 2B. Y se puede considerar no realizar tratamiento adyuvante, especialmente en pacientes con PN0 sin invasión linfovascular sustancial y con enfermedad de bajo grado de recomendación 4B. A modo de resumen, ¿quién responde a la radioterapia? Según PORTEC 1 y 2, el POL mutado, 0% de recurrencia, loco regional, la omisión de la radioterapia es segura. En MMRD, el beneficio de la radioterapia limitado, supervivencia libre de recurrencia similar a la braquiterapia, radioterapia externa y observación. En P53 anómalo, beneficio sustancial de la radioterapia externa sobre la braquiterapia, un 96% versus un 64%. Y en P53 wild type, la braquiterapia es tan eficaz como la radioterapia externa y superior a la observación. Esta es una de las últimas guías de ESGO, más o menos es lo que venimos hablando. Yo les puse los 3 grupos que venimos estableciendo. A modo de simplificación, lo que vamos a tener es una integración en la guía de modo obligatorio del perfil molecular con la nueva categorización de los riesgos y la incorporación biológica del sufijo M a nivel molecular. ¿Y qué pasa en las pacientes o en los grupos que no podemos acceder a veces a la clasificación molecular? Seguimos con el modelo vigente, bien, en el grupo intermedio, la braquiterapia, en el grupo intermedio alto, radioterapia externa y o eventual braquiterapia, y en el grupo alto, quimio-radioterapia. Esto ya a modo de conclusión, tenemos uno de los últimos estudios y es el cual nos marca el camino del futuro, que es hoy el PORTEC 4A, bien, que es el primer ensayo aleatorizado mundial que valida la implementación del perfil molecular integrado en un estudio fase 3 randomizado en un de inferioridad que evalúa el riesgo intermedio alto endometrioide en 1A G3 con invasión de más del 50%, un 1B G1 G2 o 1B grado 3. Es una evaluación de 564 pacientes con seguimiento a 58 meses que compara la braquiterapia estándar versus el tratamiento guiado por el perfil molecular integrado, que era el TAC, más la invasión linfovascular sustancial y el marcador L1-CAM, con un endpoint primario de la recurrencia vaginal a 5 años. Particularmente el PORTEC 4A confirma el tratamiento adyuvante individualizado basado en el perfil molecular, es seguro y eficaz en el tratamiento del cáncer endometrio de riesgo alto intermedio, con una reducción del sobretratamiento que evitó la braquiterapia en casi la mitad de las pacientes con perfil favorable, sin aumentar el riesgo de recurrencia. Una presión en el alto riesgo, se identificaron 14% de pacientes de perfil desfavorable que se beneficiaron significativamente con la identificación de la radioterapia peliana. Y estos hallazgos respaldan la opción del perfil molecular como el nuevo estándar para la guía de decisión clínica y patológica. Y a modo de conclusión y mensaje para ayudarnos a la práctica, la clasificación molecular hoy en día es indispensable para la toma de decisiones. En el grupo de riesgo intermedio, la braquiterapia sigue siendo el estándar, pero con tendencia a una observación de los casos favorables. En el riesgo intermedio alto, la radioterapia externa es necesaria ante la invasión linfovascular sustancial o un P53 anómalo, mientras que en PN0 permite escalar a braquiterapia en casos seleccionados. Y a modo de resumen, la tendencia actual es a desescalar el tratamiento basándose en la biología molecular. Genial, Facu. Muy buena la clase. Gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Dejo compartir, Fan. Dale.
Hola. Hola, ¿Tommy? No creo que vamos a... Pareció a mí que era Tommy. Hola, Fran. Ahí está. Hola, Fede, ¿todo bien? Bien, bien. No sé, ahí creo que habló Tommy o habló Gonza. Pensé que era vos. Sí. Sí, Gonza, a ver. Me confundí. No, digo, no, lo agarré un poquito empezado. Lo que escuché fue muy práctico, Facu, bien dividido. Y es una clase que de alguna manera contesta algunos de tus interrogantes de la clase anterior, Fede, que vos decías o ponías ejemplos prácticos de qué hacer con una evidencia que todavía no es de tipo A para tomar decisiones en la aplicabilidad de por lo menos de inmunoterapia. Y en realidad el pie hoy lo estaría dando la clasificación ESGO cuando la presencia o ausencia de factores que modifican el riesgo como MMRD, P53 o NSMP, estrógenos negativos, modifican el rango de riesgo al cual pertenece la paciente con la nueva clasificación, uno puede hacer pivot para tomar decisiones. Es decir, bueno, en el global, una paciente que era un 1AG1, pero que hubiera correspondido a bajo riesgo anteriormente, ahora con un P53 mutado, pasa a ser un riesgo intermedio alto, nos estaría dando, digamos, la base para tomar la decisión de por lo menos hacer una braquiterapia, ¿sí? Ahora, si vos me decís, bueno, vamos a escarbar los trabajos prospectivos, randomizados, que favorecen esta decisión que esté altamente justificada, bueno, ahí podemos ir punto por punto y hacer agua en alguna de las decisiones, porque todavía estamos en un intermezzo de la evidencia. Pero bueno, como digo siempre, cuando hablamos de molecular, vamos ganando pasitos a pasitos y todavía nadie puede extrapolar y de alguna manera tomar decisiones muy fuertes a decir, bueno, la evidencia me acompaña. Bueno, la evidencia está mostrando, podríamos decir, y las discusiones deben ser puestas sobre la mesa, considerando también otros factores de riesgo, un poco como idea global. Facu, yo coincido un poco con Gonza. Facu estuvo buena, te felicito. Como dato, yo voy a tirar un dato porque, sobre todo los jóvenes, bueno, yo lo aprendí eso de Gori, de leer todo lo que tiene la evidencia. Cuando uno lee el GOG 99, que por un lado fue el que estableció los factores pronósticos en cáncer de endometrio, Portec 1 y GOG 99. Punto número 1. El Portec 1 dijo, ¿la observo o le hago radioterapia? ¿Modifica sobrevida global? No, solo periodo libre de enfermedad. Eso coincide con el Portec 4A, ¿sí? El que se considera estándar versus el otro, la sobrevida global es la misma, varió el periodo libre de enfermedad. No pierdan, si no entendemos de dónde venimos, no vamos a comprender a dónde vamos. Portec Docs dijo, bueno, está bien, a las de riesgo bajo, intermedio, les voy a hacer radioterapia o braqui. Viven lo mismo y la toxicidad fue menor. Pero el estándar no es la braquiterapia, porque si en esos dos tratamientos, eso es considerar como que la braquiterapia es tratamiento estándar para todas. De hecho, lo que está haciendo la medicina, como bien dijo Gonza, es hacer medicina de precisión, afinar el hilo para quién va. Eso está claro, pero hasta ahora seguimos en ese gris. Pero no, los resultados hasta ahora son muy similares a lo que ya venimos teniendo. Salvo el Portec 3, que en alto riesgo sí mostró una evidencia clara de la quimio, porque empezaron la Observer versus radioterapia, Braqui versus externa. Bueno, pará, y si le agrego quimio, había toda una confusión. Y ahora está la confusión, pará, y con la clasificación molecular falta, pero obviamente dependiendo tu código postal va a ser tu tratamiento. Algunas la hacen observación, otras la braquiterapia y otra quimio-radioterapia, y eso no puede pasar. La realidad es que tiene que haber una discusión en centros especializados, pero no en cirugía y nada más, porque la cirugía, como bien mostraste vos, no hablaste prácticamente de cirugía, que no era tu tema, está bien, pero la cirugía es el 15% en cáncer de endometrio. Entiendo que muchos centros focalizan la cirugía como, somos los dioses, pero
hay que tener un conocimiento mucho más integral de lo que es el cáncer de endometrio. Y vamos a eso. Pero sean juiciosos con el riesgo intermedio y no todo. Y fíjense que los intermedios, verdaderamente molecularmente hablando, hay mucho gris todavía, ¿eh? Son las puntas los que nos aclaran, pero el medio, como el 75% de la medicina, sigue siendo gris por el momento. Sí, Bien, sí, Fede. sí, acuerdo totalmente, Fede. Falta de recorrer un poco el camino para poder estandarizar realmente. Y ustedes fíjense que las guías hoy proponen como opción, no es que digan, bueno, acá corresponde tal o cual cosa en los intermedios, en los grises, tal como decís vos, así que acuerdo totalmente con tu mirada. Yo les quería agregar que de última, después ahora se los paso, que está esperando la clase. En EJO se presentó, hay un manuscrito que está en preparación, que tal vez ayude un poco más a definir algunos grises, como la invasión linfovascular en relación a la clasificación. Así que de última, tengo algunas fotos, se las paso en el grupo ahora después de dar la clase, pero ese manuscrito en teoría sale ahora a la brevedad, así que seguramente ahí también redefine un poco más el grupo este intermedio. Y ahí va de nuevo, pero va de nuevo. Si vos lees el GOG99 y el PORTEC1, la invasión linfovascular es el factor pronóstico más importante. Entonces, esto no es novedad. ¿Me explico? Que no es lo mismo cáncer de cuello a la invasión linfovascular. El endometrio resultó ser, y hay un trabajo que una vez me habías pasado vos, Gonza, japonés, chino, que desglosa y compara y pone a la invasión linfovascular, y obviamente después empezaron si es focal, si es masiva, y ahora por lo que me contaste eso, es lógico, ¿no? O sea, vamos adelantando muy bien y a veces retrocediendo, pero está bien. La medicina, ¿qué va a hacer? Sí, sí, Bueno, no es novedad la invasión musculo-linfática que se viene estudiando hace mucho, pero sí es novedad cómo modifican los estratos de riesgo la clasificación molecular, que eso es lo que hay que terminar de afinar con la evidencia. Eso es lo que nos pone en otro lugar, porque estábamos cómodos antes de la clasificación, pero bueno, y también la clasificación hay que tener en cuenta que tiene sus grises y tiene sus errores. Estamos viendo en evidencia internacional que pacientes con poli están recidivando, ¿no? Entonces todavía no está acabada el conocimiento del cáncer de endometrio. Yo en este momento tengo la hermana de una colega que operé hace 2 años con un perfil molecular, excepto el poli, todo negativo, P53 MMR negativo, receptor de estrógeno positivo, con un G1A y un tumor que no invadía, y hoy está con una metástasis, con 2 metástasis pulmonares. Vos decís, ¿dónde está? Y nos está faltando algunas cosas más. No puedo decir a propósito de un caso, pero la literatura cada vez más muestra que no es algo estanco y que faltan o más marcadores o más conocimientos que cada vez van apareciendo más. Entonces, hasta acá tenemos unas herramientas que están buenas, pero digamos, no es lo único para determinar la terapéutica y lo que le va a pasar a la paciente en el futuro. Gracias a todos por estar. Nos vemos la Gracias, siguiente. Papu. Ya, nos vemos. Chao. Chao, chao, gracias. ¿Cómo la-